El nivel de CONCACAF ha bajado. México ha sido superado por Estados Unidos. ¿Hubiera llevado a Benzema, sí o no? Brasil no me convenció, sinceramente. Mucho Uruguay para ser Uruguay en este mundial. La decisión correcta, echar o no a Luis Enrique. El gorrito. Mírate, te estoy diciendo. Vamos a dejar fluir todo así. Va, entonces empecemos así a improvisar. Y puya, como que es avión, vas a dejar la silla. ¿O? ¿Por qué? Porque es avión común. Todo abierto. Es que yo me siento bien. Sillas del comedor hubieran quedado bien, fíjate, son más pequeñas. Aquí estamos con el Dogor. Bienvenidos, gente, a un nuevo video para el canal. Espero se encuentren súper bien. El día de ahora vamos a hacer una video reacción del pronóstico que hicimos con mi primo hace más o menos 2 meses sobre el mundial. ¿Por qué? Porque pues vamos a ver qué tanto grado de acierto teníamos, porque este mundial se caracterizó por tener muchas sorpresas. Y vamos a ir repasando uno por uno los grupos, no todos los partidos, así como decía Rafa, que si no nunca vamos a terminar. Y creo que de hecho, aunque solo repasemos los grupos tal cual, va a ser uno de los videos más largos. Así que vamos a empezar ya. Solo les recuerdo que se suscriban, que estén pendientes de este y de cada video, le den like, dislike, lo que quieran. Y nada, vamos a empezar ya con la video reacción. La verdad pienso que entre todos los que están en el grupo A, uno de los candidatos a ganar el grupo obviamente es Holanda, ¿va? Considero la verdad que es Mira el zángano. grupo. Y Ecuador se va a quedar. El último lugar obviamente va a ser Qatar, ¿va? No le veo el nivel como para enfrentarse ni siquiera a Ecuador, que sería el tercer lugar. Espérate. En cuanto al grupo. Si Ecuador gana su primer partido contra Qatar, para mí Ecuador va a ir en el segundo lugar. Entonces vamos a dejarlo como primer lugar Holanda, segundo lugar Senegal. Holanda y Senegal. Vaya, el primer grupo, ¿acertamos o no acertamos? Pasó exactamente lo que yo dije que iba a pasar. Qatar básicamente no dio pelea. Se esperaba que aunque sea ganara o empatar algún partido, pero ni siquiera eso. Solo logró hacer un gol en todo el torneo. Y fue la peor selección de su propio mundial, que es lo más chistoso. Ni siquiera Sudáfrica, porque yo esperaba menos de Sudáfrica en 2010 y por lo menos Sudáfrica empató un partido. Sí. Ecuador para mí fue una decepción, porque en el primer partido se le vio un nivel como para poder enfrentarse a Senegal y pasar octavos. Quítale el micrófono. Sí, también concuerdo con lo de Qatar. Lo peorcito, se esperaba más. Y Ecuador me dio lástima que se quedara. ¿Vos viste el primer partido? Sí, estaba en la playa justamente con mis amigos. Lo vi y no me esperaba 3 goles de un solo jugador en el partido inicial. Sobre todo porque estaban jugando contra el anfitrión. En mi pensar, estaba por lo menos por ser el anfitrión, tuvo que haber dado la cara, pero realmente no se vio nada. No hubo otra cosa más que pena. O sea, fueron 3 goles, pero quedaron 2-0, va. Es que le anularon 1 a Ener Valencia. Ah, sí. Ah, es cierto. Sí, creo que sí. Bueno, pero los resultados no hablemos. Entonces al final Holanda y Senegal, que Senegal sin Mané jugó creo que bien, aceptable. Pasó. Sí. Sigamos entonces. Bueno, vamos con el siguiente grupo. Está conformado por Inglaterra, Irán, Estados Unidos y Gales. Una selección de Inglaterra que al menos en lo que va de Nation League como que no deja expectativas bastante positivas. La defensa como que todavía no está centrada con Harry Maguire. Estados Unidos que tampoco ha tenido buenos resultados, y a pesar de ser una selección con jugadores muy jóvenes que no pasan de los 25-27 años, creo que no pasan de posibilidades de hecho de quizás incluso ganar el grupo. Gales hay jugadores bastante como puntuales de los que podrían darle las victorias o los puntos necesarios. Lo veo bastante claro. El primer lugar Inglaterra, segundo lugar Estados Unidos, tercer lugar Gales. Estados Unidos, la mayoría de jugadores son buenos en comparación con Gales, que solo resaltas a Gareth Bale, Aaron Ramsey y hasta ahí digo yo. Y Irán obviamente va a ser el último lugar del grupo. Sí puede dar alguna sorpresa por lo mostrado contra Uruguay, pero veo difícil que del cuarto o tercer lugar, no lo veo pasando a octavo. Entonces en este grupo concordamos totalmente. Inglaterra lo gana y Estados Unidos va como segundo. Ahora ando volando, de verdad, le acerté a las posiciones de ese grupo. del grupo A y del grupo B. Y dije que Irán podía dar una sorpresa, y sí la dio porque le ganó a Gales 2-0. Pasó exactamente lo que dije. Inglaterra por su jerarquía, primer lugar. Estados Unidos por la juventud, segundo lugar. Y Gales, que fue decepción para mí, porque yo esperaba más de Gales. Esperaba que incluso pudiera pasar de ronda, pero quizás la edad, quizás
los pocos referentes pesaron. No sé, quería un poco un final más positivo para Bale. Al final no hizo nada. Le cayeron las críticas, pero al menos anotó un gol después de 60 y tantos años, no me acuerdo. 64 creo que fue. Bueno, voy a corregir ahí. Inglaterra pues sí pasó en primer lugar, pero el primer partido fue lo único vistoso. 6-2 contra Irán, después le costó un montón contra Estados Unidos, que quedan 0-0, y de ahí le ganan a Gales 3-0, pero pues de ahí nada. De Irán, que pues le ganó a Gales. Realmente fue bastante engañoso el resultado de Inglaterra, sobre todo porque sí, fueron 6 goles. Y se vio una Inglaterra que pudo haber peleado un título en ese partido. Pero después de ese partido, Inglaterra fue otro equipo. Sobre todo, recalcar lo de Gales. Después de que llegó un mundial, después de tanto tiempo, hizo un mal papel del todo. Simplemente no tiene el nivel como para estar en un mundial. Y aún así llegó. Y no dio tan mala cara como se pudo haber esperado para un equipo que tenía muchos años después de no haber jugado el mundial. Estados Unidos era posiblemente de esperarse, aunque yo hubiese cambiado a Estados Unidos por Gales, por la posición, sobre todo por Bale. Simplemente. Vamos a continuar. Vamos con el grupo C, donde está así la Argentina de Scaloni. Está Arabia Saudita, México y Polonia. Argentina, que te digo, lleva 35 partidos. La racha se sigue alargando en cuanto a no conocer la derrota, pero sabemos que la dinámica mostrando con Scaloni está favoreciéndole para dar buenos resultados. Y no solo eso, sino también un buen juego. Con Arabia, pues creo que va a quedar último. México, una selección que también está teniendo muchas dudas. Que el Tata Martino, a ver si va a llegar como director técnico para ese entonces. Yo creo que lo están manteniendo por eso mismo, por todo el corto tiempo que tienen que la preparación pues, cerca ya del mundial. Y Polonia, que al igual que Gales tiene jugadores pues bastante como puntuales, bastante contaditos, como Lewandowski. Entre Polonia y México, o sea, México tiene bastante Ya lo estaba viendo usted, fíjate. Mundo de grupo. Igual yo considero que Argentina va a ser el ganador del grupo. Y en segundo lugar sí considero que México va a dar la sorpresa. Grupo de Francia. Vaya, aquí empiezo yo. Arabia con Argentina. La verdad es que no me lo esperaba. A pesar que acertamos en eso de la posición de Argentina, creo que ninguno se esperaba un debut tan catastrófico. Me quiero centrar también en el trabajo de México, que ha sido una decepción. Ni siquiera llegar al cuarto partido. O sea, el problema siempre alcanzar el quinto y ahora ni siquiera el cuarto. Y Polonia, que no dábamos nada por ellos, o sea, se van en el segundo lugar. Siento que Arabia solo llegó a hacer la maldad. También. Así en serio, porque le sacó el resultado a Argentina y también el invicto. De ahí con México solo le hizo el gol necesario para eliminarlo. Y se llevan más gloria que pena. Fue una sorpresa total este grupo desde el primer partido. De ahí México lastimosamente demostrando nuevamente que el nivel de CONCACAF ha bajado. México ha sido superado por Estados Unidos. Y aunque mucha gente diga, no, pero es que México sigue siendo un grande. Ya, Estados Unidos tiene mejor infraestructura, mejores divisiones menores, mejor liga profesional que es la MLS. El problema ya no es solo el técnico y los jugadores, el problema ya es algo más estructural. Y yo realmente estaba bastante escéptico de este grupo, sobre todo porque no es el grupo donde estaba mi favorito. Aún así, ponía como líder a Argentina, pero no me esperaba lo que pasó con Arabia. Después de ver el partido de Arabia, sinceramente, supuse que si Argentina pasaba, iba a pasar en segundo lugar. Y el primero posiblemente pudo haber sido Polonia. Sobre todo por el nivel de Lewandowski, las ganas que le tiene a Messi, la rivalidad que se formó por lo del Balón de Oro. Creí yo que las ganas de Polonia, sobre todo por tener a Lewandowski, iban a ser superiores a la calidad que pudo haber mostrado Argentina después del partido de Arabia. Si se hubiese mantenido ese nivel, se vio a Messi caminando en el primer partido, no era Messi, el Messi que conocemos, y realmente me decepcionó ese partido de Argentina. Después de ahí, un equipo bastante sólido, era un equipo totalmente diferente y demostró que cada partido que jugaron para tener el invicto valió mucho la pena. Ha sido un trabajo de años, simplemente de admirarse. Y decepcionó bastante el hecho de que México llegara a hacer un papel como tal. Punto de inflexión para Argentina fue el partido contra México, el zapatazo, el zurdazo de Messi. Esa es mi conclusión del grupo C. El que viene a continuación es ya cuando empiezan los tropiezos y en lo que nos fuimos en chuco, creo que la mayoría, porque realmente hubieron sorpresas de sobra. La campeona actual, Australia, Dinamarca y Túnez. Francia, como te digo, está teniendo bastantes problemas en cuanto a egos, que con ese tema de Pogba, que los jugadores no están como al tope óptimo de salud, se están lesionando y no sé por qué, y creo que va a haber un poquito de problemas. Sin embargo, siempre sigue siendo candidata incluso para llevarse el grupo, y me atrevería a decir, dejando de lado la maldición del campeón, para llevarse ese candidato para ganarse el título, pero yo esperaría de que no, sinceramente esperaría que no. Dinamarca tiene bastantes jugadores, bastante proyección y me gusta eso. O sea, Dinamarca podría dar
dar la sorpresa en este mundial, empezando desde su grupo, incluso haciéndole, codeándose con Francia por el primer lugar. Para mí el grupo lo va a ganar Francia y el segundo lugar fácilmente Dinamarca. Dinamarca también es la otra del grupo que va a pasar, va. Por el nivel de jugadores, Dinamarca y Francia van a ser los dos que van a pasar de grupo. Ahora vamos con el grupo. Prefiero a Teo y gran camisa del Milan. Este grupo definitivamente fue el primero que nos arruinó la quiniela en general, porque creo que todos estábamos segurísimos que Dinamarca y Francia iban a pasar, no importaba la posición, porque podía haber sido Dinamarca primero, podía haber sido Francia segundo, era la lógica que nos llevaba a decir europeos, equipos con una infraestructura bastante importante, contra selecciones africanas, una selección africana. Fue campeona del mundial. Yo no me dejé ir por la maldición del campeón del mundial, porque en comparación a otras selecciones campeonas del mundo que quedaron fuera en fase de grupos, no veía a Francia que iba a caer en eso. Muy difícil. Ese grupo fue bastante interesante hasta la última fecha, porque incluso hubo un momento en el que Túnez estaba clasificado en octavos de final sin metía un gol. Australia logró hacer su gol, Dinamarca la mayor decepción de ese grupo. La verdad que fue un grupo bastante interesante. Yo realmente esperaba la maldición del campeón, pensaba que Francia podía dar un traspié, pero la verdad es que siempre presentaron una buena plantilla, buenos jugadores, sobre todo Mbappé, que en la fase de grupos Mbappé brilló, que Mbappé y Giroud durante todo el mundial creo que fueron los referentes de mayor peso para la selección. Sí, realmente yo también ponía en primer lugar a Francia. Difícilmente miraba a Australia en segundo lugar, sobre todo porque no es una potencia. Y de cierto modo Dinamarca tampoco, pero tiene jugadores que tienen mucha más experiencia. Ajá, más rodado. E incluso jugadores que juegan Champions League, Europa League, X. Lo de Túnez, bueno, para mí va a ser el último lugar. Australia le podría haber puesto como tercero, pero sí hubiese puesto como segundo lugar a Dinamarca. Y Francia, nada más que decir lo mismo. Yo no, tampoco me miraba diciendo que porque había sido campeona del mundo se quedaba fuera. Imposible, sobre todo por los jugadores que tenía, sabiendo que llevan estrellas jóvenes, estrellas que se están consagrando y que su mejor momento quizás lo están viviendo ahorita. Era muy difícil que se quedara fuera con todo ese nivel que tiene. Deschamps, si bien es cierto, no es una mentalidad tan efectiva en cuanto a ganar siempre de una manera vistosa, pero sí tiene cierta mentalidad como de intimidar al rival sobre las figuras que pone en la cancha. Lo reflejaron. Por algo fue campeona del mundo, por algo llegó a la final, se merecía el primer puesto. Bueno, solo antes de avanzar, ¿vos hubieras llevado a Benzema, sí o no? Difícil. Sí, sobre todo teniendo como referencia Mbappé, Giroud y Benzema. O sea, jugar Giroud y Benzema en el mismo partido. No importaba cuál hubiese sido la dupla, pero sin importar el orden, cualquiera de los tres pudo haber hecho el papel que desempeñaron. Ninguno de los tres tiene punto de comparación porque vienen siendo jugadores diferentes, posiciones similares, pero roles diferentes. Benzema es un jugador que te gana la espalda y te juega con cabeza, pero Mbappé te puede correr y te puede dejar tirado. Increíble. Entonces realmente hubiese querido que los tres hubiesen sido parte del equipo en algún momento. Y sí, yo lo hubiese llevado. Se lo merecía. Una calificación para Griezmann como centrocampista. Del 1 al 10 nada más. 9. 9. Sí, porque como te dije hace poco, Griezmann se adaptó, cambió su papel dentro del equipo. Pasó de algo más ofensivo a algo más de construcción. Me ha gustado la adaptación que ha tenido el Griezmann del Barcelona, que era un poco más, diría yo, acelerado, a un Griezmann más centrado, un Griezmann que busca cómo generar juego, cómo abrir las bandas, cómo intentar buscar los espacios. Para mí un 9. Sí, o sea, después de lo que fallaba en el Barça, creo que le viene mejor un papel de armador. Así, sinceramente. Entonces vamos al siguiente grupo, que está conformado por España, el grupo de la muerte: España, Costa Rica, Alemania y Japón. España, mira, ¿qué pienso de la España de Luis Enrique? A diferencia de las otras Españas de los otros torneos, yo no la veo tan fuerte, sinceramente. Una delantera que dependa de Morata, que dependa del juego aéreo, que dependa del centro, que dependa de Ferran Torres. Creo que en un mundial con grandes selecciones, empezando desde su grupo con Alemania y lo demás, creo que se le va a complicar un poco. Luego Alemania, que a mí es que la Alemania no me da miedo, sinceramente.
sinceramente. El grupo E, sinceramente, a pesar de que España no está teniendo el nivel que esperado de parte de los de Luis Enrique, va a ganar el grupo E y en segundo lugar fácilmente Alemania. En este grupo considero que cuidado con Costa Rica. El tipo que sale del basurero. Ojito con Costa Rica. No, pero puso en aprietos a Alemania. Sí, no, y el momento en el que las dos, Alemania y España, estaban fuera. No, por eso te digo. O sea, para mí ambas fueron una decepción, porque yo esperaba más de ambas selecciones, sí, tanto de Alemania como de España. Te venga a complicar selecciones como... Bueno, a España no lo complicó Costa Rica, pero para mí ese partido fue un accidente total, ese 7-0. No esperaba yo un dominio tan amplio, sí, de España ante Costa Rica. Contra Alemania tampoco me esperaba de Costa Rica un dominio hacia Alemania, pero en esos, ¿qué fueron? 5 minutos en donde España y Alemania estaban fuera del mundial. Ahí fue como yo me quedé admirado y yo esperaba que así terminara, porque sinceramente después de lo mostrado yo hacía mejor papel Japón y Costa Rica en octavos. Bueno, Alemania una decepción, no me gustó en absoluto, y España pues no sé, no se termina de complementar. Una pregunta así desde el corazón madridista: buena opción, bueno, la decisión correcta, echar o no a Luis Enrique. Sí, totalmente. Sobre todo no por si elige jugador del Barcelona o si no los elige. Sí apoyo el punto de que jugadores como Pedri, como Gavi sean reconocidos como los jugadores que son. Lo de Asensio también. No es un mal jugador, pero para mí darle más minutos a jugadores que lo merecen, tal vez no del Madrid, pero tal vez de otros equipos, pudo haber sido opción. Realmente no veo que sea factible siempre tener la misma base. El fútbol, sobre todo porque evoluciona, no siempre puede ser predecible, y no puedes culpar a un técnico como tal de todos los errores, porque obviamente él no juega, simplemente pone el esquema, pero la culpa como tal no siempre es de un técnico. Aunque yo no comparto la idea de que hubiese sido puro Barcelona la base de España. Aún así, no decepcionó del todo porque pasó, pero pudieron haber hecho un mejor papel, sobre todo porque Japón no es una potencia. Y la mentalidad de Luis Enrique no apoya para nada a los jugadores que tiene hoy España. Pudo haber tenido un buen potencial, pero no, sentí que no. Vaya, yo en ese tema discrepo, porque yo siento de que no era lo correcto dejar ir a Luis Enrique. Creo que tenía una idea en mente que le iba a beneficiar un panorama más tranquilo, pero a largo plazo a la selección. Sí. Y creo que ahí falló España, porque siguió en uno de los factores. Vos dijiste, el técnico no es el problema. A veces son los jugadores también. Sí. El planteamiento, el técnico. O sea, es una rama, es un árbol totalmente de problemas. Y creo que no era lo correcto dejar ir a Luis Enrique. Que, mira, si me decís... Sí, la base es el Barcelona, pero mencioname 3 jugadores que no sean de Barça y Madrid, porque el Madrid está plagado, pero de otros jugadores, no es del extranjero, que pudieron haber funcionado, o sea, españoles, de otros. Y el único que se me ocurre, aparte de Yago Aspas, es Gerard Moreno. Borja Iglesias, Gerard Moreno. Y no me puedo muy bien a los jugadores españoles, pero sí pudo haber llevado jugadores diferentes a los que llevó. Por ejemplo, yo te digo, yo no llevo a Ferran Torres, porque para mí Ferran Torres es que se pierde, siento yo. Pero volvemos a lo mismo. Quizás la desesperación de España como federación y no como técnico de recibir ya un título después de lo que pasó en el 2010, llevó quizás a tener cierta presión sobre Luis Enrique y de tomar la decisión que tomó. Ferran Torres sí, es cierto, no es un jugador que lo vas a poner todos los partidos y que te va a rendir con nota de 10, pero no es del todo malo, te puede hacer un buen resultado de vez en cuando. Si te pones a pensar que es un jugador que mete goles, algo que le conviene a España y que posiblemente pudo haber sumado a lo que se vio en el grupo. Falla mucho. Claro, obviamente. Todos los jugadores fallan. No puedes culparlo. Y volvemos a lo mismo, no le puedes culpar al técnico, no puedes culpar a nadie, porque es un equipo y son 11 jugadores trabajando hacia el mismo lado. Uno se equivoca, se ven mal todos. Entonces, realmente no puedes culpar a uno, es un trabajo de equipo. Pero entiendo también la decisión de por qué llevar jugadores de Barcelona y de Madrid. Son los dos referentes de España y no puedes quitarle el papel.
jugás en Madrid o jugás en Barcelona, sos de los mejores, independientemente de la posición que sea. Y sobre todo, si querés que España sea campeona, siendo vos presidente de la Federación Española, vas a preferir los mejores jugadores y dónde están. Entonces es realmente muy difícil que no vayan a elegir jugadores o de Madrid o de Barcelona. Sí, lo que pasa es que en los últimos años, o sea, el detalle, mencioname el mediocampo del Madrid, ¿dónde está el Español? No hay, prácticamente. Y en la delantera. Mucho menos. Quizás el único referente pueda ser Asensio. Ajá, y lo llamaron y no hizo nada. Pero volvemos a lo mismo. No es mal jugador, no es culpa de él. Quizás el Asensio de toda la plantilla creo que es el que más ha disminuido de nivel en el Madrid. O sea, tenés que llamar al único español y al único que está mal, que ni siquiera juega en la titular. O sea, Carvajal. Pero Carvajal no fue. Sí, pero... Ajá, tampoco Nacho. Y, o sea, Nacho, yo siento que para una circunstancia en específico, Nacho te puede ayudar bastante. Para mí, desde mi punto de vista, es que Luis Enrique tiene un plan A. Pero si ese plan A no se cumple, ya España se pierde. Sí, ajá. Entonces plan. no tiene esa idea de ¿y ahora qué hacemos? Y se vio contra Alemania. Empezaron ganando, pero empató Alemania y es como ¿y ahora qué hacemos? Igual contra Japón. Empezaron ganando, remontó Japón y era como que ¿y ahora qué hacemos? Y eso de estar pasándola de un extremo a otro te detiene, pues. No fluye el juego hacia el centro, sino que solo se queda en los extremos. No había un 9 que te definiera esa jugada, porque tampoco Morata era como un jugador que no es Morata. Ajá. Es la sombra de Morata la que juega. Y a eso sumarle la presión, quizás también volvemos a lo mismo. Son jugadores no tan jóvenes, pero teniendo enfrente a Alemania, no desmerece tampoco Alemania. Simplemente, al igual que España, al igual que Costa Rica, fueron selecciones que tuvieron un momento donde sí fueron selecciones que si te las ponían enfrente, dudabas de qué podía pasar. Y tenías que o cambiar tu planteamiento o cerrarte en una idea de juego nada más y esperar que te funcione. Alemania, yo siento que se condenó, y soy muy de pensamientos así, con lo que Rudiger hizo con Japón. No sé por qué, pero ese sentimiento de lo que Rudiger hizo, de correr a la par del japonés, no sé por qué, pero yo lo veo como una forma de, por ahí podemos decir, karma. Cada uno de los equipos que están en el mundial tuvo que pasar un proceso y no siempre se gana. Volvemos a lo mismo, el fútbol sí se puede predecir en muchos casos no. Yo no hubiera dado mi voto por Japón como primer lugar. Aún así me siento feliz de que lo logró. Te demuestra es un deporte que te hace sentir muchas cosas, no solo por tu equipo, sino porque es agradable ver a un equipo pequeño ganarle a un equipo grande, sobre todo con la moral tan alta como lo tiene Alemania. No, y es un mundial, o sea, puede pasar lo que... Sí. No, y una última cosa, Japón tiene un plan nacional para quedar campeón en 2050. Esa es la idea de ellos, o sea, entrenar desde las bases y buscar gente capacitada para entrenar a la selección, y la idea de ellos es quedar campeón en 2050. Y ojalá. Ajá, porque sería la primera selección asiática en ganar un mundial. Sí. Bueno, vamos a pasar al siguiente porque ya se nos hicieron 15 minutazos del grupo E. Es que fue el más interesante. Bélgica, Canadá, Marruecos y Croacia. Una selección de Bélgica que siempre es la misma historia. O sea, en los mundiales va con bastante ilusión, va con bastante plantilla. Una plantilla muy buena. De Bruyne, Courtois. Aún así, lo veo como ganadora de este grupo. Canadá, una selección bastante joven, pero es que creo que el mundial es otra cosa. O sea, es otra materia en la que te enfrentas a selecciones con mayor nivel, obviamente. Marruecos, que te puedo decir, va a quedar abajito en el grupo F, lo siento. A mí este grupo lo gana Bélgica, pero en segundo lugar se va Croacia. Van a pasar Bélgica, Croacia en primero y segundo lugar. Y Marruecos, más allá de tener a Hakimi o a Bono de portero, no. Vaya, bueno, voy a empezar yo. Primero, Bélgica decepcionó completamente y me quiero centrar en Canadá. Bueno, no, quiero centrarme en Croacia y en Marruecos porque son las primeras dos selecciones de las tres que a mí me gustaron que toca el balón de mejor manera. O sea, me gusta la salida limpia, me gusta cómo despliegan todo. O sea, a mí me gustó el juego de ellos dos y es bien curioso que terminen, sin hacer spoilers, como partido del tercer lugar, Marruecos contra Croacia, imagínate. De Canadá, pues, imagínate, es la número 1 de la octagonal para la clasificación y le fue de la patada. Imagínate la selección que termina en séptimo, cómo le iría en el mundial.
O sea, Sí, de pensar, a mí me preocupa. La selección que quedó en séptimo. No, la verdad que yo también quedé admirado del juego de Marruecos. Yo te lo dije a vos, que para mí sería interesante que si un entrenador quiere conocer lo que es una transición de defensa a ataque y de ataque a defensa, tiene que ver los partidos de Marruecos en este mundial. Sí. Porque las transiciones que hacían, exactamente lo que tendrían que aprender todos los entrenadores. Hay dos cosas que quiero resaltar. Una, la unidad que se le notaba al equipo. Un equipo que por donde lo vieras no habían estrellas, exceptando Ziyech. Sí, pero era más un líder que un, no sé. E incluso era un líder que quizás desaparecía, no por el hecho de que no hiciera nada, sino porque estaba apoyando como uno más del equipo. Ajá. No era una figura como tal de tomar las riendas del equipo y salir. Era uno más trabajando por el mismo objetivo. Esa es una de las dos cosas. Y la otra es la mentalidad como técnico y poniéndolo a la par al de Arabia. Son dos técnicos que me llamaron muchísimo la atención. Sin exagerar, para mí fueron quizás los mejores de todo el mundial. Aunque ninguno de los dos se llevó un reconocimiento grande, por así decirlo. Pero como técnico creo que es un muy buen logro tener una base sin jugadores estrellas y con jugadores que no valen muchísimo, como puede costar Mbappé, como Ronaldo, como Messi en el mercado, lograr lo que lograron ellos dos. Para mí también lo de Marruecos es admirable porque antes del mundial tenía una pelea la federación con el equipo y despidieron al técnico anterior y Regragui llegó al equipo creo que con 2 meses antes de iniciar el mundial. Ziyech ni siquiera iba a ir al mundial hasta que llegó este técnico y dijo, no, yo lo voy a llevar porque es un referente, pues, o sea, además de Hakimi y de Ziyech, son como los dos máximos referentes de No, y Bono también, Bono, Enesiri, Abde y Amrabat, que para mí es el mejor mediocampista ahorita defensivo de todo el mundial. Son dos técnicos que si siguen con sus selecciones, muy posiblemente lleguemos a verlos logrando terceros lugares o incluso, no sabemos, quizás una final de mundial. Realmente me gustaría ver a Marruecos, aunque no fue agradable para mí lo que pasó. No digas spoilers. Pero sí, yo creo que merece una segunda oportunidad. Aplausos, simplemente. Bueno, vamos a pasar al siguiente. Brasil, Serbia, Suiza y Camerún. Brasil, que es una de las mejores selecciones que está ahorita mismo plantada. El mejor del grupo G e incluso una de las mejores, como te digo, de todo el mundial. Para mí, el primer lugar, Brasil, y el segundo lugar, Serbia. Y en este grupo, Brasil va a ser el primer lugar y segundo lugar, Serbia. Último grupo, Portugal. Mira, en la fase de grupos, a mí Brasil no me convenció. Sinceramente, le gana el primer partido 2-0 con un golazo de Richarlison, que es el mejor del mundial. De hecho, ahora lo confirmaron. Luego le gana a Nantes 1-0 a Suiza con gol de Casemiro y pierde contra Camerún. O sea, de Brasil, sí, en las primeras fases, un poco de cuestionamiento. De ahí de Serbia, pues esperaba más. Suiza, realmente, cuando me decís Suiza, solo se me viene a la mente Shaqiri y Shaqiri. O sea, para mí es el único referente. Y al final pues clasifican segundo. Y Camerún pues no hizo nada. Bueno, le ganó a Brasil, que es la sorpresa. No, pero si te pones a pensar, hubo un momento que si Serbia empataba el partido, creo que Camerún podía clasificar. Sí, sí. Y aquí te das cuenta de lo parejo que fue este mundial, porque hasta la última jornada creo que solo 2 selecciones estaban eliminadas, Qatar y Canadá, y de ahí todos podían clasificar, todos. Sí. Y igual para mí Serbia fue una pequeña decepción, porque yo esperaba más de Serbia. No me esperaba que llegara tan lejos, pero por lo menos que pasara de fase de grupos. Y con Suiza me llevé una agradable sorpresa, pero también no sé, un sabor agridulce. No recordaba a Suiza jugar así. Recuerdo que en la Euro Suiza fue quien eliminó a Francia. Entonces quizás ese pudo haber sido como un pequeño indicio de cómo jugaba Suiza, pero o sea, para mí también fue como una sorpresa ver que llegara a pasar de fase. Sí, yo lo que dice Sergio, este mundial estuvo interesante porque en la fase de grupos ningún país, creo yo, y estoy muy seguro, logró los 9 puntos y las potencias perdieron un partido, aunque sea. Yo sí dejaba a Brasil como primer lugar, exactamente tal y como está el grupo, siendo Suiza el segundo lugar. Yo lo dejaba así, sobre todo porque Brasil no es un equipo que lo vayamos a ver tocando fondo de tabla en ningún momento. Quizás por ser Brasil, los equipos tienen ese pensamiento de uy, es un rival complicado. Por historia, por nombres. Aunque Neymar no fue Neymar. Aparte de que
lo que vos dijiste, Casemiro salvando a Brasil. Sí, es que lo lesionaron en la primera jornada. No, y Se entiende. Lo decepcionante es que Casemiro tuvo que salvar a Brasil cuando Brasil en su delantera tiene una plantilla que por sí sola podría hacerte una diferencia, pero que Sí. Casemiro te venga a salvar es como está pasando aquí. Realmente se puede tomar como una decepción lo de Brasil. Espérate, no te adelantes. Pero a la vez no, sobre todo porque una delantera, cualquier equipo de Europa jugando Champions quisiera tener jugadores como Neymar, como Richarlison, pero como un medio te viene a salvar a una potencia mundial donde la delantera es tu mayor referencia. Sí. Con un equipo, con un grupo donde Camerún, donde Serbia y donde Suiza no son ni la mitad del equipo que realmente es Brasil por nombres. Entonces sí creo yo que es un poco decepcionante lo de Brasil. Pasemos al siguiente, al último grupo, porque ya se nos está haciendo de noche. Gana Uruguay y Corea. Portugal, mira, que ayer y apenas salió una noticia en la que el bicho está en depresión, un tema bastante delicado y que se está reflejando en el nivel futbolístico, pero yo espero de que para ese entonces ya esté recuperado. Portugal y Uruguay, así sucesivamente. Y me voy contradiciendo. Uruguay primer lugar, Portugal segundo. Pero no va a ser por mucha diferencia. Sí, Quizás sí. 1 o 2 puntos, pero no hay mucha diferencia. Vale, entonces ponemos a Uruguay encima y Portugal segunda. Va. Uruguay de primero. Yo realmente había dado a Uruguay de segundo porque todavía ni siquiera la miraba a nivel de Portugal. Sí, no. Y de hecho fue peor de lo que hubiera imaginado. Sí. O sea, Luis Suárez, Cavani, que nunca jugaron juntos en un mismo partido, malísimo. O sea, Uruguay, desde que se fue el Washington, Tavares, malísimo, irreconocible. Darwin Núñez, creo que es un jugador que lastimosamente lo han inflado mucho en la Premier con el Liverpool, no se vio. Valverde, si no está arropado con jugadores correctos, no se ve, o sea, queda desapercibido y creo que eso se quedó en evidencia, porque no jugaron nada bien en ninguno, hasta el final que le pusieron, pero ya no alcanzó. Sí, sí. No, y lo que pasa es que también Uruguay buscó hacer lo que tenía que haber hecho hasta el último partido. Lastimosamente tuvo que depender de otros resultados. Y de decisiones arbitrales. Sí, también, o sea, aquí podemos hablar de lo que vos querrás, pero al final lo que pasó fue que una selección con más juventud, diría yo, que es la de Corea, se supo imponer ante una selección que era como de los candidatos a pasar de grupo. Yo dije, va a ser un grupo bastante parejo y sí lo fue. No esperaba que Corea le ganara a Portugal, no esperaba que Uruguay quedara eliminado, no esperaba que Corea pasara, creo que nadie esperaba que Corea pasara. Para mí sí es mérito lo de Corea, sobre todo porque el partido contra Portugal lo dominó. Fue un Corea sobre Portugal y no hubo un solo momento en el partido donde yo, como fanático, por así decirte, de Portugal, hubiese sentido tranquilidad. No hubo un solo momento. De nuevo, es un equipo, son 11 contra 11. Es imposible que un solo jugador pueda sacar adelante un equipo. Es más, ni Messi, porque Messi necesitó de Paul, de Di María y de todos para poder estar en la posición que termina el grupo. Y lo de Portugal, sí me esperaba obviamente el primer lugar, sobre todo porque no miraba que Corea fuese a impedírselo de alguna manera, porque confiaba mucho en los resultados que Portugal por sí misma hubiese podido generar. Obviamente no tenía un claro ganador entre Corea y Portugal, pero los demás partidos sí. Entonces para mí era de esperarse tal y como quedó el grupo, exceptuando que yo ponía ganas sobre Uruguay, porque lo de Núñez, lo de Valverde, son jugadores que fue su primer mundial y no lo veo sobrevalorado porque por algo están donde están, pero la falta de experiencia en un mundial te puede jugar en contra. Faltó mucho Uruguay para ser Uruguay en este mundial. Creo que no es la sombra ni de Uruguay. Bueno, antes de seguir, una última pregunta. ¿Era o no gol de Cristiano? No lo era. Y otra cosa, Bernardo Silva para mí fue el mejor de Portugal. ¿Bernardo o Bruno Fernández? Perdón, Bruno. Bruno, sí, Bruno. Para mí fue... Creo que le han tirado demasiadas piedras de por gusto. Creo que lo vamos a dejar hasta aquí. El tema de la fase de grupos, porque si no se nos va a alargar muchísimo. Vamos a hacer una segunda parte hablando ya de la fase eliminatoria. Denle like, suscríbanse, se encuentren bien, espero. Y ni nada, no sé qué vas a decir.
el bicho campeón del mundial que viene. No digas spoilers. Entonces, nada, gente, nos vemos en la segunda parte que ya va a estar pues ahí en el canal. O sea.